Vamos a meternos de lleno en cómo se construyen pipelines de datos de verdad, de los que aguantan en producción. Dejaremos de lado los scripts sencillos para centrarnos en las decisiones de ingeniería que hacen que un sistema sea fiable, escalable y, sobre todo, eficiente. Vale, para que nos hagamos una idea del viaje completo, aquí tenemos el mapa. Vamos a seguir el dato desde que nace en sus fuentes, cómo pasa por ese proceso clave que es el ETL, dónde acaba viviendo, que será en un data warehouse, y cómo al final se le saca partido en Business Intelligence. En cada parada vamos a ver qué decisiones importantes hay que tomar. Muy bien, pues vamos al lío. La primera decisión, la más fundamental de todas en cualquier sistema de datos, es ¿dónde van a vivir esos datos? Es el cimiento de todo, porque la elección que hagamos aquí va a condicionar por completo cómo diseñamos el resto del sistema. Y aquí están las dos grandes opciones. Por un lado, el clásico Data Warehouse. Pensemos en él como una biblioteca superordenada. Datos estructurados, procesados, listos para análisis rápidos y conocidos. Por otro lado, el Data Lake. Esto es más como un almacén gigantesco donde se guarda todo tal cual llega, en bruto, sin un esquema fijo. La gran ventaja es la flexibilidad para el futuro. La decisión es un tira y afloja entre tener respuestas rápidas a preguntas que ya sabemos que vamos a hacer o guardar la capacidad de explorar y descubrir cosas nuevas más adelante. De hecho, lo que se ve mucho ahora son arquitecturas híbridas, el famoso Lakehouse, que intenta pillar lo mejor de los dos mundos, la estructura del warehouse con la flexibilidad del lake. Vale, ya sabemos dónde guardar los datos. Ahora toca moverlos. Entramos en la parte más activa del pipeline, el proceso de extracción, transformación y carga. Y ojo, porque es aquí, en la T de transformación, donde está casi toda la chicha, toda la lógica de negocio y donde de verdad se aporta valor como ingenieros de datos. ¿Y qué es eso de transformar exactamente? Pues es el corazón del pipeline, donde se hace el trabajo sucio, pero también el más importante. Los datos que sacamos de distintas fuentes pues suelen venir cada uno de su padre y de su madre, son un caos. En esta fase los ponemos en vereda. Estandarizamos unidades, por ejemplo, pasando todo al sistema internacional. Limpiamos valores raros o que no tienen sentido. Los enriquecemos cruzándolos con otra información. Y los agregamos para crear las métricas que de verdad le interesan al negocio. Es un paso absolutamente crítico para que los datos sean fiables y coherentes. Vamos a verlo con un ejemplo súper claro. Aquí tenemos una función sencillita en Python para estandarizar unidades de peso. Fijaos, recibe un valor y una unidad. La lógica es simple. Si la unidad es pounds o ounces, hace la conversión a kilos. Si no, pues asume que ya está bien. Puede parecer una tontería, pero este tipo de funciones son los ladrillos con los que se construye la consistencia de los datos en todo el sistema. Es fundamental. ¡Perfecto! El pipeline funciona. ¿Suficiente? Pues no, ni de lejos. Necesitamos que sea fiable. Y aquí es donde la historia cambia. Pasamos de hacer que funcione a hacer que sea de confianza. Y para eso, las pruebas automatizadas no son una opción. Son la base de todo. No hay discusión. Y así es como se construye esa confianza. Mirad, este es un test unitario con PyTest para la función que acabamos de ver, la de standardize_weight. Fijaos cómo se definen tres escenarios distintos. Uno para libras, otro para onzas y un tercero para cuando el dato ya viene en kilos. En cada uno hay una aserción, una comprobación, para verificar que la función hace exactamente lo que esperamos. Esto no solo nos asegura que el código funciona hoy, sino que nos protege de romperlo sin querer en el futuro. Es nuestra red de seguridad. Y este proceso para escribir test, que parece muy formal, sigue un patrón muy conocido y súper útil. Arrange, Act, Assert. O sea, preparar, actuar, verificar. Primero, en Arrange, preparamos los ingredientes, los datos de entrada y lo que esperamos que salga. Segundo, Act, ejecutamos la función que queremos probar. Y tercero, Assert, comprobamos si lo que ha salido es lo que esperábamos. Esta estructura es genial porque hace que los tests sean muy claros, ordenados y fáciles de mantener. Vale, tenemos un pipeline que funciona y en el que confiamos. ¿Qué es lo siguiente? La eficiencia, porque tarde o temprano, en producción, aparecerán cuellos de botella, las cosas irán lentas, y es crucial saber cómo encontrar esos puntos débiles y solucionarlos para cumplir con los plazos de entrega de los datos. Esta idea es súper importante. Encontrar un cuello de botella no significa que el diseño original fuera malo. Es una parte normal y esperada del ciclo de vida de cualquier sistema de datos. La optimización es un trabajo continuo. Toca analizar logs, medir tiempos y mejorar poco a poco, ya sea retocando el código o ajustando la infraestructura. Es un proceso iterativo. Entonces, ¿qué armas tenemos para esta lucha? Pues aquí hay unas cuantas de las más potentes. La indexación, para que las búsquedas en la base de datos vuelen, aunque nos cueste un poco más al escribir. La optimización de consultas, que es básicamente reescribir las queries para que el motor las entienda y las ejecute mejor.
el particionamiento, que es como cortar una tarta gigante en porciones más manejables, la caché, para tener a mano en memoria los datos que más se usan y no tener que ir a buscarlos al disco cada vez, el procesamiento paralelo, que es poner a trabajar a la vez a varios núcleos o máquinas para dividir el trabajo, y la desnormalización, un truco que consiste en añadir datos repetidos a propósito para evitar uniones de tablas que son muy lentas. Conocer y saber cuándo usar cada una de estas técnicas es clave para mantener la latencia a raya. Muy bien. El pipeline es fiable, es eficiente. Nos queda la última pieza del puzzle, la escalabilidad. Tenemos que asegurarnos de que el sistema pueda crecer, que pueda aguantar más datos y más trabajo en el futuro, sin que tengamos que tirarlo todo y empezar de cero. Y para crecer hay dos caminos principales. El escalado vertical o scaling up, que es como darle esteroides a una sola máquina. Más CPU, más RAM. Es fácil de hacer al principio, pero tiene un techo. Llega un punto en que no puedes meterle más y el coste se dispara. La otra opción es el escalado horizontal o scaling out. Esto es como añadir más gente a un equipo. En vez de una máquina súper potente, pones muchas máquinas normales a trabajar juntas. Es más complejo de gestionar, sí, pero en teoría puedes crecer casi sin límite. De hecho, esta es la base de casi todos los sistemas de Big Data que usamos hoy en día. Y con esto cerramos el círculo. Hemos visto todo el ciclo de vida de un pipeline, desde la arquitectura inicial hasta cómo prepararlo para el futuro. Pero claro, el trabajo de un ingeniero de datos nunca se acaba. Por eso terminamos con esta pregunta, para que cada quien piense en su propio sistema. ¿Dónde está el próximo cuello de botella? Porque la optimización es un ciclo que no para. Y pensar de forma proactiva en cuál será el siguiente punto débil, bueno, eso es lo que diferencia un sistema que simplemente funciona de uno que es excelente.